¿qué pasaría si 1247 personas pudieran desaparecer sin un solo grito y cada gobierno de la Tierra se negara a hablar de ello? Ashgrove no se suponía que existiera más. Al menos eso decían los mapas después del 19 de septiembre de 2019. ¿Qué pasaría si 1247 personas pudieran desaparecer sin un solo grito y cada gobierno de la Tierra se negara a hablar de ello? Ashgrove no se suponía que existiera más. Al menos eso decían los mapas después del 19 de septiembre de 2019. El pequeño pueblo minero en el norte de Canadá, con una población de 1,247 habitantes, desapareció de la noche a la mañana. No fue destruido, no fue evacuado, desapareció. La detective Sarah Chen se encontraba en la entrada del pueblo donde un cartel de madera aún decía «Bienvenido a Ashgrove», fundado en 1952. El viento de septiembre llevaba algo extraño a través de las calles vacías. No era olor a descomposición ni a fuego. Era otra cosa, ausencia. Sus botas crujieron sobre la grava mientras pasaba frente a la primera casa. La puerta estaba abierta. Dentro, una taza de café descansaba en la mesa de la cocina, todavía medio llena. El líquido tenía una fina capa de moho, pero la taza estaba colocada perfectamente, como si alguien la hubiera dejado allí a mitad de un sorbo. Una silla estaba retirada. Un periódico del 18 de septiembre estaba abierto en el crucigrama, solo 3 palabras llenas. La radio de Sarah crepitió. «Chen, ¿estás viendo esto?» Era Marcus, su compañero, a 2 calles de distancia. «Todas las casas son iguales, puertas abiertas, algunas luces aún encendidas, autos en los estacionamientos con las llaves puestas». Ella se movió hacia la siguiente casa. Juguetes infantiles esparcidos por el césped, una bicicleta tirada de lado, una rueda girando lentamente por el viento. Dentro, platos servidos en la mesa, la comida podrida pero intacta, como si todos se hubieran levantado al mismo tiempo y se hubieran marchado. Pero, ¿hacia dónde? La torre del campanario se alzaba adelante, y Sarah notó algo que hizo que su sangre se helara. El reloj se había detenido exactamente a las 9:47 p.m. Todos los relojes de todos los edificios visibles marcaban la misma hora. Entonces vio las fotografías. Cientos de ellas, clavadas en todas las superficies del centro comunitario, rostros de los desaparecidos. Pero no eran fotos familiares, eran imágenes de vigilancia, cada persona fotografiada sin su conocimiento, todas fechadas dentro de la semana anterior a la desaparición. Alguien los había estado observando, contándolos. La radio de Sarah volvió a sonar. «Sarah, ¿necesitas ver lo que hay en el pozo de la mina? Ahora mismo». La entrada de la mina se abría como una herida en la tierra. El haz de la linterna de Sarah cortaba una oscuridad que parecía más densa de lo que debería. El aire tenía un sabor metálico, antinatural. Marcus la esperaba en la entrada del pozo, su rostro pálido bajo la luz tenue. «Está ahí abajo». «Nivel 3», dijo sin mirarla a los ojos. Descendieron. Los cables del ascensor gemían, protestando por el peso que habían cargado durante décadas. En algún lugar de la negrura, el agua goteaba. Cada nivel que pasaban mostraba señales de funcionamiento normal, herramientas ordenadas, loncheras sobre los bancos, cascos colgados en perchas, como si los mineros simplemente hubieran hecho una pausa a mitad del turno. El nivel 3 se abrió hacia una cámara enorme. La luz de Sarah recorrió el espacio y se detuvo. Toda la pared estaba cubierta de huellas de manos, cientos de ellas estampadas en lo que parecía pintura negra. Pero cuando Sarah se acercó, su estómago se revolvió. No era pintura, era sangre. Sangre antigua, oxidada a un marrón oscuro, pero inconfundiblemente humana. «Hay más», susurró Marcus. En el centro de la cámara había un pozo circular de unos 6 metros de diámetro. Los bordes eran lisos, casi pulidos. Sarah se arrodilló junto a él y apuntó su luz hacia abajo.
El haz desapareció en una oscuridad que su linterna no podía penetrar. Tomó una piedra y la dejó caer. Esperaron. 5 segundos, 10, 15. Ningún sonido de impacto. Tallados en los bordes del pozo había símbolos, no arañazos al azar, sino marcas deliberadas. Parecían antiguos, pero al mismo tiempo recientes. Sara los fotografió, con las manos temblorosas. Entre los símbolos, palabras en inglés. Nos escucharon, ya vienen, no dejen que... El mensaje terminaba abruptamente, como si quien lo escribiera hubiera sido interrumpido. Marcus apuntó su luz hacia la pared de atrás. Más escritos, trazados con desesperación. La frecuencia lo abrió. Dios nos perdone. No se suponía que despertara. La radio de Sara estalló de pronto en estática. Entre el ruido, imposible, surgió una voz. Serena, clara, hablando en perfecto inglés. Detective Chen, no debería estar aquí. Ellos están escuchando ahora. Saben que los encontró. La transmisión murió, y en el silencio que siguió, Sara lo escuchó. Un sonido que ascendía desde el pozo sin fondo. No era viento, no era agua, era respiración. Sara y Marcus huyeron de la mina, con los pulmones ardiendo, sin detenerse hasta llegar a la superficie. El sol de la tarde parecía una mentira después de lo que habían visto abajo. Las manos de Sara temblaban mientras revisaba las fotografías en su cámara. «Necesitamos descubrir qué ocurrió en los días previos», dijo, obligando a su voz a mantenerse firme. «Tiene que haber un patrón». Se separaron. Sara se dirigió al ayuntamiento, mientras Marcus revisaba la escuela. Dentro del edificio municipal, los archivadores estaban abiertos, papeles esparcidos sobre los escritorios como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Sara encontró las actas de la reunión comunitaria del 16 de septiembre, 3 días antes de la desaparición. Su sangre se heló al leerlas. La reunión había sido por quejas de ruido, no por ruido de construcción ni tráfico, por un sonido que venía de la mina. Baja frecuencia, constante. Comenzó el 10 de septiembre, pero esto fue lo que hizo que la piel de Sara se erizara. Las quejas no eran sobre lo molesto del sonido, eran sobre lo que hacía que las personas hicieran. Mi esposo se queda en el patio durante horas, solo mirando hacia la mina. No responde cuando lo llamo. Cuando finalmente entra, no recuerda haber estado ahí. Otra. Niños reuniéndose en la calle por la noche, todos mirando en la misma dirección, todos tarareando la misma nota. Sara encontró el registro del doctor. 27 residentes tratados por hemorragias nasales en una semana. 15 por sonambulismo. 8 reportaron tiempo perdido. Horas que no podían explicar. Entonces encontró las grabaciones. La cámara de seguridad del ayuntamiento del 18 de septiembre. El día antes de que todos desaparecieran. La marca de tiempo mostraba las 11:47 p.m. La calle afuera estaba llena de gente. No corriendo, no gritando. Caminando en silencio absoluto. Todos en la misma dirección. Hacia la mina. Hombres, mujeres, niños. Algunos todavía en pijama. Moviéndose con precisión mecánica. Sus rostros vacíos. Los ojos reflejando las farolas como animales atrapados en la luz. Pero eso no era lo peor. Sara retrocedió el video y amplió los rostros a Maupio. La señora Patterson, la maestra, el pequeño Tommy Chen, sin relación, el padre Mackenzie de la iglesia. Todos estaban sonriendo, la misma sonrisa exacta, demasiado amplia, demasiado perfecta. Su radio crepitó. La voz de Marcus, luchando por mantener la calma. Sara, ven a la escuela, ahora, hay un aula. Dejaron algo, un mensaje para quien viniera a buscar. Está dirigido a ti por nombre. Los pasillos de la escuela primaria resonaban con los pasos de Sara.
Dibujos hechos con crayones todavía decoraban las paredes. Imágenes de casas, familias, sol. Arte infantil normal, excepto por un detalle en cada dibujo. Un círculo negro. Siempre en la esquina. Siempre perfectamente redondo. Marcos estaba en el salón 7B, su linterna iluminando el pizarrón. A Sara se le cortó la respiración. Escrito con una caligrafía perfecta, cubriendo cada centímetro. La detective Sarah Chen llegará el 22 de septiembre a las 2:17 p.m. Encontrará este mensaje a las 4:33 p.m. No saldrán de Ash Grove. Nadie sale. Ahora entendemos. El patrón debe continuar. Sara miró su reloj. 4:31 p.m. Eso es imposible, murmuró Marcos. Esto fue escrito días antes de que siquiera nos asignaran el caso. Debajo del mensaje, una línea del tiempo cubría el pizarrón. 1952, se abre la mine, primer incidente, 7 muertos. 1967, segundo incidente, 23 muertos, encubierto. 1983, tercer incidente, 41 muertos, archivos sellados. 2001, cuarto incidente, 89 muertos, población reemplazada. 2019, cosecha final, 1247. Cosecha, leyó Sara. Los llamaron cosecha. Marco sacó una carpeta del escritorio de la maestra. Dentro, reportes mineros desclasificados. La inspección original de 1952 advertía contra la excavación, anomalía geológica detectada, composición desconocida, lecturas inconsistentes con cualquier material conocido. La empresa minera lo ignoró, ganancia sobre precaución. El primer incidente ocurrió 3 meses después de la apertura. 7 mineros desaparecieron en el nivel 3. Sus cuerpos fueron encontrados una semana después, dispuestos en un círculo alrededor del pozo. Causa de muerte, inexplicable. Cada órgano había cristalizado en una sustancia desconocida. Los incidentes se repetían cada 16 o 17 años. Siempre en septiembre, siempre más víctimas. Cada vez los gobiernos pagaban a las familias para guardar silencio, repoblaban el pueblo con nuevos trabajadores que no conocían la historia. Pero 2019 fue diferente. Esta vez, todos fueron llevados. Sara encontró un diario escondido en el escritorio. La letra de la maestra cada vez más errática. 12 de septiembre. El zumbido empezó. Hermoso, como un canto. 14 de septiembre. No puedo dormir. Debo escuchar. Debo entender. 16 de septiembre. Todos lo oímos ahora. Nos llama. Nos muestra cosas. 18 de septiembre. Esta noche, vamos esta noche. Juntos, finalmente veremos lo que hay abajo, lo que ha estado esperando. La última entrada, escrita con letras temblorosas. No es una mina, nunca lo fue. Cavamos en algo que ya estaba aquí, algo que se ha estado alimentando de nosotros. Y ahora está lleno, ahora se mueve. Un sonido hizo que Sara se girara de inmediato. La puerta del aula se había cerrado sola. Las luces parpadearon. Luego, desde cada bocina de la escuela, comenzó a escucharse la voz de un niño cantando. La misma nota. Una y otra vez. La misma frecuencia de la mina. Sara y Marcus corrieron fuera de la escuela, el canto siguiéndolos por las calles. Solo se detuvo cuando llegaron al borde del pueblo. El teléfono de Sara vibró. Un mensaje de su capitán. Por fin, contacto con el exterior. Llámame. Urgente. No proceda sin autorización. Ella marcó. El capitán Morrison respondió al primer tono. Chen, escucha con atención. Debes salir de Ash Grove de inmediato. Señor, todo un pueblo ha desaparecido. Encontramos evidencia de... Sé lo que encontraron, interrumpió Morrison. Su voz estaba tensa, asustada. Sara, este caso nunca se trató de encontrar sobrevivientes. No te enviaron ahí para investigar. Te enviaron porque... Hizo una pausa. Porque encajas en el perfil.
A Sara se le congeló la sangre. ¿Qué perfil? Proyecto Resonance, clasificado desde 1952. El gobierno ha monitoreado ese lugar durante 70 años. Cada incidente lo hemos estudiado. La entidad, o lo que sea, no toma personas al azar. Las selecciona. Marcadores genéticos específicos, perfiles psicológicos específicos, frecuencias específicas. Marcus tomó del brazo a Sara, señalando su teléfono. Un archivo se estaba descargando, enviado por Morrison. Fotos de vigilancia, documentos, registros médicos. Los registros médicos de Sara. Tuviste esas jaquecas el año pasado, las que te hacían oír tonos que nadie más oía. El neurólogo dijo que era tinnitus, pero no lo era. Tu cerebro procesa el sonido de forma distinta. Eres sensible a frecuencias fuera del rango normal humano, igual que todas las personas que vivían en Ashgrove. El archivo se abrió. Fotos de Sara de los últimos 6 meses. Imágenes tomadas sin que ella lo supiera. Había sido vigilada igual que los habitantes del pueblo. Querían que vinieras aquí. La entidad, o lo que sea, no ha terminado. Las 1,247 personas no fueron la cosecha, fueron la preparación. Como preparar la tierra antes de sembrar. Sara, tú y Marcus fueron enviados como semillas. Sara miró a Marcus. Le sangraba la nariz. Él se la tocó confundido. Luego su mirada se perdió en la distancia. Marcus no respondió. Solo miró hacia la mina con esa misma expresión vacía de las grabaciones. Morrison, ¿cómo la detenemos?, exigió Sara. Silencio. Luego, cada intento ha fallado. Cada arma. Existe fuera de la física convencional. Pero hay algo que nunca intentamos. El equipo de investigación de 1983 teorizó que si alguien con tu sensibilidad entrara en la frecuencia voluntariamente, de forma consciente, podría perturbarla desde dentro, como luchar fuego con fuego. Eso es locura. Estás pidiéndome que... Te estoy pidiendo que elijas, alejarte y dejar que se expanda. Porque Sara, esto es lo que sabemos. Cada ciclo, el alcance de la entidad se expande. 1952, 7 personas. 2019, más de 1,000. Las matemáticas son claras. El próximo ciclo, aproximadamente 20,000 personas, y no se limitará a un solo pueblo. Marcus comenzó a caminar hacia la mina. Sara intentó detenerlo, pero él era más fuerte, tirando de ella con una fuerza inhumana. La voz de Morrison se quebró. Tienes quizá 10 minutos antes de estar como él. La frecuencia ya está en tu cabeza. ¿La estás escuchando ahora, cierto? Sara se dio cuenta de que sí. Un zumbido hermoso. Cada vez más fuerte, haciéndola querer seguir a Marcus hacia la oscuridad. Sara tomó su decisión. Corrió tras Marcus, no para detenerlo, sino para seguirlo. Si iba a entrar en la frecuencia de manera consciente, tenía que hacerlo antes de que la consumiera por completo, antes de convertirse en otro títere sonriente. La mina los engulló a ambos. Nivel 3, otra vez. El pozo esperaba, esa garganta sin fondo de oscuridad. Marcus estaba de pie al borde, balanceándose ligeramente, tarareando esa misma nota. Sara tomó equipo de los suministros de minería, cuerda, mosquetones, una lámpara frontal. Sus manos se movían frenéticamente mientras el zumbido crecía dentro de su cráneo. «Lo siento, Marcus», susurró. Luego lo apartó y se aseguró la cuerda al arnés. Descendió al pozo. Las paredes eran lisas, casi orgánicas, no roca. Otra cosa. Cuando la luz le corría a la superficie, vio que estaban cubiertas con los mismos símbolos del borde del pozo. Miles de ellos, descendiendo en espiral hacia el abismo. Lenguas antiguas mezcladas con modernas. Inglés, chino, sánscrito, todas diciendo lo mismo. Estuvimos aquí, fuimos tomados,
Nos convertimos en uno. 10 metros, 15. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Su lámpara titiló y en los instantes de oscuridad vio bioluminiscencia en las paredes, pulsos de luz que viajaban hacia abajo, como neuronas disparándose en un vejar de tistanes. Entonces lo entendió. No era un pozo, era una garganta, un pasaje. Y la entidad no estaba en el fondo, la entidad era el fondo. Toda la formación geológica, kilómetros de profundidad, antigua más allá de la comprensión, estaba viva. A unos 30 metros, la cuerda quedó floja. Había llegado al final, pero no había suelo. Solo oscuridad y ese zumbido implacable, tan fuerte que sentía que su cráneo se iba a partir. Entonces cayó. No se soltó. La cuerda había sido cortada desde arriba. Cayó a través de la oscuridad, esperando el impacto, pero en lugar de suelo, golpeó otra cosa. Algo blando, flexible, húmedo. La lámpara frontal de Sara reveló dónde había caído. Cuerpos. Cientos de ellos, fusionados en una masa viva, su piel translúcida, venas brillando con el mismo pulso bioluminiscente. Pero no estaban muertos. Sus ojos se movían, sus bocas se abrían y cerraban con una respiración sincronizada. Y todos cantaban esa frecuencia. La señora Patterson emergió de la masa, sus ojos fijos en Sara. Su boca se movió, pero la voz que salió no le pertenecía. Era de algo vasto, antiguo y hambriento. Detective Chen, veniste voluntariamente. Qué curioso. Los demás siempre luchan, pero tú entiendes, ¿verdad? Sientes la belleza del patrón. Sara intentó gritar, pero la frecuencia llenó su boca, sus pulmones, sus pensamientos. La masa la alcanzó con 1000 manos, tirando de ella. Sintió su piel empezar a cambiar, a fusionarse. En su último instante de claridad, Sara comprendió la horrible verdad. Los habitantes no estaban muertos. Seguían conscientes, seguían despiertos, atrapados en una agonía colectiva, forzados a cantar para siempre. Cuanto más profundo seguían Sara y Marcus los temblores bajo la cámara derrumbada, más la atmósfera presionaba contra sus pulmones, como un peso invisible. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una vasta caverna, donde venas metálicas serpenteaban por las paredes, pulsando con una débil luz bioluminiscente que se intensificaba a medida que ellos se acercaban, como si respondiera a su presencia. En el corazón de la caverna yacía una plataforma circular de piedra tallada con símbolos intrincados, los mismos símbolos exactos de los dibujos de los niños. El estómago de Sara se tensó al reconocerlos. Marcus levantó su cámara con manos temblorosas, capturando el inquietante resplandor fosforescente que ascendía del suelo, como una neblina. Sara dio un paso más y se quedó congelada. Huellas cubrían el polvo del suelo, frescas, pequeñas, del tamaño de un niño, dispersas en círculos superpuestos alrededor de la plataforma, como si varias personas hubieran caminado en patrones rituales, atrapadas en un trance. Un zumbido grave vibró a través de la piedra, resonando en sus huesos y en su pecho. La sensación era nauseabunda, pero hipnótica, arrastrando su mirada hacia el centro de la plataforma, donde una grieta comenzaba a abrirse con una lentitud agonizante. La piedra gimió, mientras antiguos mecanismos despertaban. La abertura se ensanchó, revelando una oscuridad debajo que absorbía los haces de sus linternas. Un vacío que prometía respuestas que ninguno de los dos estaba seguro de querer descubrir. El zumbido se intensificó, transformándose en un pulso rítmico inquietantemente familiar, idéntico al sonido de las grabaciones de la escuela abandonada. Polvo cayó del techo mientras temblores sacudían la caverna. Los ojos de Sara captaron movimiento en las paredes, huellas de manos extendidas sobre la superficie rocosa,
pequeñas como las de un niño, superpuestas unas sobre otras, cada una brillando con la misma luz fría que impregnaba todo el lugar. Marcus se acercó al borde de la plataforma, su linterna cortando la oscuridad mientras miraba dentro de la grieta que se ensanchaba. Su respiración se detuvo. Abajo, esparcidos por el suelo del abismo, había decenas de pertenencias personales, zapatos con cordones deshilachados, gafas agrietadas, trozos rasgados de ropa manchados por el tiempo y la tierra. Sara se movió a su lado, el corazón golpeándole el pecho cuando algo llamó su atención. Una pulsera plateada medio enterrada entre los restos, con un charm de mariposa inconfundible. La pulsera de la maestra desaparecida. El zumbido vaciló de repente, su ritmo constante rompiéndose en algo irregular, casi inquisitivo. El tono cambió como si el propio sonido estuviera vivo, consciente, reaccionando deliberadamente a su descubrimiento. Marcus retrocedió tambaleándose, sujetando con fuerza el brazo de Sara. «No está haciendo eco», susurró, su voz apenas audible sobre la resonancia palpitante. «Está respondiendo». Las luces de la caverna parpadearon violentamente, mientras el zumbido escalaba hasta convertirse en una frecuencia aguda y penetrante que hacía temblar la piedra bajo sus pies. Sara presionó con fuerza las palmas contra sus oídos, pero el sonido atravesó cualquier barrera física, perforando su cráneo con una intensidad implacable. La plataforma se fracturó aún más con fuertes crujidos, revelando un vacío giratorio de absoluta oscuridad entrelazada con formas pálidas y cambiantes que se movían como siluetas atrapadas bajo agua negra, retorciéndose, extendiéndose, desesperadas. Marcus la tomó del hombro, su boca moviéndose frenéticamente mientras gritaba palabras que ella no podía procesar por completo a través del estruendo ensordecedor. El vacío palpitó con una violencia repentina y una ola de aire gélido estalló desde lo profundo, tan frío que quemó su piel expuesta. En ese viento helado viajaban susurros, al principio débiles, luego cada vez más fuertes, docenas de voces superpuestas, encimadas, repitiendo la misma frase fracturada una y otra vez. Seguimos aquí, seguimos aquí. El susurro creció, multiplicándose, hasta que parecía que la propia caverna había encontrado una voz y les hablaba directamente a través de la piedra, del aire, de sus propios huesos. La piedra bajo sus pies estalló sin previo aviso. Una onda de choque de fuerza pura se extendió desde la plataforma, lo bastante violenta como para levantarlos del suelo y arrojarlos hacia atrás por el áspero piso de la caverna. El hombro de Sara golpeó contra la roca, un estallido de dolor recorriéndole el brazo mientras Marcus caía a su lado con un gruñido. Cuando por fin logró incorporarse, jadeando y desorientada, todo había cambiado. La plataforma estaba sellada, completamente lisa, como si la grita nunca hubiera existido. El resplendor etéreo se había extinguido por completo, sumiendo la caverna en una oscuridad común, rota solo por las linternas caídas. El vacío había desaparecido. El silencio se tragó el lugar con una completitud asfixiante, tan rápida y absoluta como el sonido había estallado instantes antes. Marcus se levantó tambaleándose, escaneando la caverna con ojos desorbitados, su respiración entrecortada rebotando contra las paredes. Entonces sus radios chisporrotearon. Estática al principio, áspera y chirriante, pero entre el ruido blanco emergió algo más. Un suave tarareo, inconfundiblemente idéntico a las grabaciones de los niños, pero ahora mezclado con algo que antes no estaba allí. Risas débiles, distantes, con eco, increíblemente infantiles e inocentes, pero equivocadas de un modo que desafiaba toda explicación. Sara observó la plataforma sellada, con las piernas negándose a moverse. La verdad se instaló en su pecho como hielo expandiéndose en agua, congelando todo lo que tocaba. El pueblo no había desaparecido en la nada. Había sido tomado, deliberadamente, de forma metódica, consumido por algo antiguo y paciente,
Y aquello que los había tomado, aquello que vivía bajo esa tierra maldita, acababa de aprender su nombre.